Hoy en esta noche, María Cela, recibimos al infectólogo Miguel Núñez y al virólogo Roberto Paulino, con quienes hablaremos de los beneficios de la vacuna del COVID-19. Conoceremos detalles de la nueva cepa desarrollada en Reino Unido, situación actual de la pandemia en República Dominicana, entre otros temas más. En Tendencia, Raúl Vaz nos habla de las 5 tendencias de comunicación impulsadas por el COVID-19 que deben detenerse en el 2021. Don Pito el Curioso y Anderson Humor no pueden faltar con sus novedades y ocurrencias. Así es que dígale a su familia que a esta hora el cambio de canal no es tema de discusión, porque ya está al aire Esta Noche, María Cela. Buenas noches, familia dominicana. Gracias por sintonizar hoy lunes. Aquí Camila García Durán, una servidora, y Diana en un instante con nosotros. Ven, Diana, corre, corre, corre. Aquí estamos trabajando en vivo hoy en el día del cumpleaños de Juan Pablo Duarte, que es mañana realmente, pero se pasó para el día de hoy, 25 de enero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Día de fiesta que concluye un fin de semana sumamente largo para todos los dominicanos que se fueron al interior. Chicas, tú te fuiste al interior, nosotros nos quedamos aquí tranquilitas, tú también. Sí, recogiendo. No, yo cuando tratando se va... de convencer a mis hijos de quitar el arbolito. Ah, ahora fue que lo quitaste. No, está puesto todavía, ¿eh? Yo fui a una casa el sábado y estaba puesto el arbolito todavía. No, hay que dejarlo porque total nos anima un poco. La verdad es que la situación en el mundo entero, nosotros que desde el día 1 tuvimos que enfrentar el tema de la pandemia diariamente con los datos de lo que ocurría en el mundo y aquí en nuestro país, nos estamos preocupando mucho por lo que estamos viendo en el resto del mundo. Con las medidas de flexibilización que fueron tomadas por el gabinete encargado de combatir el COVID-19 en República Dominicana, ha habido una respuesta por parte del Colegio Médico y de 53 sociedades médicas. Nosotros mañana vamos a hacer una mesa precisamente para hablar de todas esas medidas, de las consecuencias, de lo que debe hacerse, de lo que no, porque los médicos están en pie de guerra, están rebelados contra estas medidas e incluso andan por ahí regando un WhatsApp los mismos médicos de que si la población no se hace responsable de sí misma, no se cuida, no se protege y no evita las aglomeraciones y juntarse y las fiestas y la bebida y todo lo demás, que ellos van a tomar medidas drásticas. Y cuando los médicos dicen vamos a tomar medidas drásticas, uno se asusta porque ellos están cansados. Eso sí que están cansados. Todos los médicos, enfermeras y todo el personal que tiene que ver. Hay mucho que analizar sobre esas nuevas medidas, pero lo haremos mañana en la mesa. Vamos a sentarnos porque hoy es el día de... Espérate, hoy es el día de... Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Duarte. Son 200, ¿cuántos? 200... A ver, 1813, 2013, 1913, 2013, 207 años de haber nacido nuestro patricio Juan Pablo Duarte, y nuestro querido Anderson Humor ha preparado junto a su hija Alexandra algo hermoso realmente, porque esa niña tiene un talento maravilloso y Anderson se ha preocupado y de esta forma educar a los niños sobre quién fue Juan Pablo Duarte y cómo fue su vida. Vamos a verlo. Alumnos, buenos días. Buenos días, maestro. Yo quiero presentarme, pero ya ustedes me conocen y saben que yo soy... ¡Mi patrón! ¡Mi papá! Alexandra, compórtese. ¿Usted sabe qué se celebra el 26 de enero? Profe, el 26 de enero es día de Juan Pablo Duarte. Perfecto. Entonces, en nuestra clase de historia, hoy vamos a hablar de Juan Pablo Duarte. ¿Le parece? Claro, profe, no solamente teteo, también hay que saber de historia. Mira, Juan Pablo Duarte y Díez, que es su nombre completo, nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813, en el período conocido como la España Boba. Pero ahí es que nació la sopa boba. Espérate, mira.
Duarte era hijo del español Juan José Duarte y de la dominicana Manuela Díez, que tuvieron varios hijos, entre ellos estaba Vicente Celestino y Rosa Duarte. Te menciono esos dos porque fueron los que tuvieron una activa participación en la causa independentista de su hermano. Profe, siga con Duarte para no perder el hilo. Ok, mira. Juan Pablo Duarte fue bautizado el 4 de febrero de 1813 en la iglesia Santa Bárbara. Y Fefita fue su madrina. Mira, muchacha, las primeras lecciones Duarte las recibió con su madre, doña Manuela. Luego pasó con una maestra de apellido Montilla que dirigía una escuela de párvulos. Luego de ahí pasa a una escuela de varones, donde desde temprana edad dio muestra de poseer una inteligencia privilegiada. Y más tarde fue admitido en la escuela de don Manuel Aibal, donde ahí completó sus conocimientos de lectura, escritura, gramática y aritmética elemental. Humildemente, ahí se parece a mí. Oye, a Duarte le encantaba tanto leer que el juego era una actividad secundaria para él y además aprendió a tocar flauta, piano y le encantaba la guitarra. El chaval de la bachata de la época. ¿Qué pasa? Que en 1822, cuando Juan Pablo Duarte tenía 9 años, comienza la ocupación haitiana. Cierran la ilustre universidad, imponen el francés como lengua oficial y se empeñan en borrar la cultura española de la sociedad de la parte oriental de la isla. Ofrécome. Entonces, en 1828, ya el muchacho tiene 15 años y el papá de Juan Pablo Duarte, don Juan José, le dice a doña Manuela: More, vamos a mandar a este muchacho a estudiar para afuera, porque ya este muchacho tiene 15 años, ahorita se mete en teteo, se mete en juca y fácilmente deja los estudios. Y decidieron enviarlo a estudiar al exterior, llegando primero a Nueva York, donde allí se perfeccionó en el estudio de idiomas. Luego de ahí arrancó de Nueva York a España, deteniéndose en Londres y en París, y finalmente llegó a Barcelona, donde tenía algunos familiares. Ah, pero a Duarte le dieron visa primero que a mí. Alessandra, ¿sigue tú o sigo yo? Continúe, profe, continúe. Entonces, Duarte regresa a Santo Domingo en 1831, pero ya con un amplio conocimiento. Entonces, el muchacho comienza a hacer una amplia vida social, que lo invitan a boda, que lo invitan a padrinar bautizo y a diferentes actividades de carácter cultural. Esa vivencia de la sociedad es la que le permite percibir que hay un sentimiento patriótico que rechaza la presencia de los haitianos en el país. Por lo que el 16 de julio de 1838, luego de realizar una discreta labor de proselitismo, fundó la sociedad secreta La Trinitaria para que asumiera la responsabilidad de dirigir las actividades. Pero el hombre, después que viajó, se le prendió la pámpara. En marzo de 1843 es derrocado el presidente Boyer allá en Haití, y esto tuvo una repercusión en la parte oriental de la isla, donde Duarte encabeza el movimiento reformista de la ciudad de Santo Domingo. Se convirtió en el líder de los republicanos que luchaban por la independencia, pero algunas circunstancias más tarde lo obligaron junto a otros compatriotas a abandonar el país. Pero como Duarte tuvo que irse del territorio nacional, sus compañeros, encabezados por Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, llevaron a cabo las gestiones finales del movimiento y redactaron el manifiesto del 16 de enero de 1844, en el cual quedaron plasmados los principios republicanos y liberales que Duarte había predicado, y ratificaron en el cuerpo del documento la firme voluntad de crear un Estado soberano. Profe, ¿y qué pasó después del 27 de febrero? Bueno, después de la independencia, Duarte regresó a su patria y se incorporó en la Junta Central Gubernativa, que estaba dominada por los sectores más conservadores que no tenían fe de la fiabilidad de la República. ¿Cómo va a ser? Sí, mira, aquí se inició un proceso de lucha interna que culminó con la expulsión del territorio nacional de los fundadores del Estado Dominicano. Y Duarte se refugió nueva vez en Venezuela, y el 15 de julio de 1876 murió allá en Caracas a los 63 años. Está buen hombre. Sus restos fueron traídos al país en febrero de 1884 y reposan en el altar de la patria junto a Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, que con él forman la triada indiscutible de nuestros padres de la patria. ¿Ok? Alex,
Alexandra. ¿Qué maestro se gasta, Alexandra? Tenemos un maestro impresionante, la verdad, pero una alumna sobre todo muy destacada. Alexandra, la hija de Anderson Humor, que apenas tiene 6 añitos y que si el hermanito sale como ella, bueno. Bueno, señores, volvemos otra vez al tema del COVID y yo creo que no es suficiente y la información que hemos venido dando, tenemos que seguir hablando sobre el mismo, sobre todo ahora que estamos en la segunda ola en República Dominicana. En Europa están en algunos países en la tercera ola y esta ha sido la más virulenta. Con la nueva cepa británica hay mucho temor porque ya se ha dicho por parte de la sanidad británica que no solamente es más contagiosa, sino que también es un 30% más agresiva en pacientes mayores de 60 años. Y está la sudafricana también, y está que la no ha llegado aquí, supuestamente no ha llegado, pero no sabemos. Entonces, la vacuna todavía no sabemos cuándo llegará. Hay muchas inquietudes todavía con relación a este tema y los medicamentos para tratar el COVID-19 en lo que llega a la vacuna. Por eso hemos invitado al doctor Miguel Núñez, quien es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, además de pastor evangélico muy conocido, pero hoy nos habla como doctor. Muy buenas noches, doctor Núñez. Bienvenido. Hola, María. Placer estar con usted en esta noche. Gracias por la invitación. Igualmente, no lo vemos todavía. Ahí lo vemos. Ahí está el doctor. Doctor, estuve viendo un video maravilloso, sumamente didáctico, que usted hizo sobre la vacuna. No vamos a hablar muchos detalles porque ya lo hicimos el lunes pasado, pero sí nos gustaría que usted nos dijera lo que usted está viendo actualmente en República Dominicana. Desde el 1 de enero hasta este día hay más de 120 muertos, 127 fallecidos reportados, más de 1.000 casos diarios de contagio. Es decir, estamos en el peor momento de la pandemia desde que inició en nuestro país. ¿Y a qué se debe, a pesar de las medidas de restricción, que ha seguido creciendo la positividad? Bueno, yo creo que hay varias cosas que necesitamos analizar. Por un lado, sabíamos que con la interacción social de las Navidades, el tiempo de vacaciones, probablemente, o más que probablemente, con toda certidumbre, enero y aún febrero iban a ser meses donde íbamos a ver un aumento de los casos, y eso en parte explica lo que estamos viendo. Pero por otro lado, hay algo que yo creo que quizás mucha gente no maneja, y es que cada vez que yo tengo un caso de COVID, ese paciente va a afectar o a infectar por lo menos en promedio entre 2.5 y 3.5 pacientes más. De manera que si yo comienzo con un paciente, bueno, días después tengo quizá 3 pacientes más, pero esos 3 pacientes, cada uno de ellos va a estar afectando o infectando 2.5 a 3.5, de manera que los números se aumentan muy rápidamente porque el aumento es logarítmico, no es sumatorio, de manera que es de esperarse que en la medida en que el número de casos diagnosticados aumenta, pues también aumentarán más casos y obviamente mayor número de muertes, aunque se mantenga el índice de mortalidad, que gracias a Dios nosotros tenemos un índice de mortalidad bastante bajito comparado con la mayoría de los países en la región. Andamos por alrededor de 1.4, muy por debajo de Colombia, Perú, Bolivia, aún Estados Unidos, que tiene un índice cerca de 2. De manera que hasta ahora, aunque tenemos un mayor número, la situación local, cuando la compara con lo que es la situación global, yo creo que estamos mucho mejor que muchas otras naciones. Diferentes razones, una de ellas probablemente tiene que ver con la edad de la población. Tenemos una población menos envejeciente que lo que fue el norte de Italia cuando fue afectado por primera vez, España, el mismo Estados Unidos, y hay otros factores por igual que pudieran estar incidiendo. Sí, sin embargo, con el tema de la mortalidad, doctor, hemos visto durante la semana pasada en todos los boletines más de 10 muertos todos los días. Notificados le pone el Ministerio de Salud en esos boletines. O sea, no ocurrieron en las últimas 24 horas, según el ministerio.
Pero tienen que ser recientes porque se supone que ya se había superado ese cúmulo de muertes que no habían sido reportadas al sistema. Entonces, ¿eso no empujaría la letalidad en nuestro país, lo que estamos viendo en este momento? Bueno, de nuevo, a mayor número de casos, mayor el número de muertes. Por eso es que necesitamos calcular, y yo creo que eso es importante, lo que es la letalidad, no tanto la mortalidad, que tú necesitarías saber más o menos cuántos habitantes de República Dominicana entera están infectados. Eso no lo tenemos. Pero el número de personas diagnosticadas versus número de muertes es el porciento de letalidad. Entonces, a mayor número de casos, mayor número de muertes. Ahora, la pregunta es, si mi letalidad se mueve de un 1.4 a un 2.5, pues entonces ahí yo estoy viendo que tenemos un mayor número de muertes verdaderas versus una reflexión simplemente del número de casos que estamos manejando. Lo mismo pasa con el porciento de positividad de las pruebas. Si yo hago 20,000 pruebas en un día y tengo un 25% o 24% creo que fue calculado la última vez de positividad, y luego hago 1,000,000 de pruebas, bueno, obviamente el número de casos va a aumentar a 250,000 personas positivas, pero mi porciento de positividad ha permanecido exactamente igual. Y esos números están más o menos estables por un buen tiempo ahora. Mayor número de pruebas. Hay más laboratorios. Hay laboratorios que yo ni siquiera conozco sus nombres, que pacientes me dicen, estuve en tal laboratorio y me hizo una PCR y me dio positivo o me dio negativo. De verdad, ¿y dónde está ese laboratorio? Y en los últimos 2, 3, 4 meses han surgido, quizás estaban ahí y no los conocía, pero un buen número de laboratorios, y por tanto estamos haciendo mayor número de pruebas. Y por eso tenemos un mayor número también de casos diagnosticados diariamente. Eso es un factor importante a tomar en cuenta. Doctor, según se ha informado ya en el tema vacunas, parecen ser eficaces frente a las nuevas cepas que han surgido en Reino Unido y en Sudáfrica. La de Reino Unido ya está en el país, según notificaron las autoridades. Pero hay un retraso en la producción, en la distribución, en la aplicación de estas vacunas. Hay algunos países que han planteado la posibilidad de retrasar la aplicación de la segunda dosis para que sea más, para que se aplique a más personas, para que se vacune más personas en menos tiempo. ¿Qué le parece a usted esa idea? ¿Sería factible hacer eso aquí, de no llegar las otras dosis? Sí, eso es una posibilidad. La razón por la que no se ha establecido como una política todavía es porque todavía falta por comprobar si eso no va a disminuir la efectividad de la vacuna. Pero definitivamente que si la efectividad de la vacuna se mantiene espaciando las dosis, pues tendría más sentido poder vacunar a mayor número de personas y retrasar su segunda dosis. Lo mismo se ha pensado con reducir la dosis misma con la que el paciente se inyecta, teniendo en cuenta esa posibilidad, pero eso no ha sido determinado y por tanto todavía permanece como una idea, algo posible y no necesariamente como una práctica. Doctor, antes de que nos vayamos a la pausa, Camila acaba de decir que sí, en un pasado se dijo que las vacunas probaban o funcionaban con las nuevas cepas, porque las variantes no habían probado gran diferencia, salvo la británica, creo que la surafricana también, ahora hay una en Estados Unidos nueva, de que eran más contagiosas, pero que el daño o que cómo afectaba y cómo provocaba la infección era más o menos igual. Sin embargo, con esa nueva noticia del Reino Unido, donde los británicos han estudiado mucho más intensamente esta nueva cepa y dicen que ya definitivamente ellos entienden que no solamente es más contagiosa, sino más virulenta, más dañina, afecta sobre todo a los pacientes por encima de 60 años. Las vacunas, tal y como están diseñadas, aún el virus se torne más agresivo con el organismo, ¿van a funcionar igual? Es una pregunta un poco aventurada hacérsela a usted o a cualquiera en este momento, pero me gustaría saber. Sí, bueno, la clave está, y esto es importante, porque ahora mismo estamos hablando de variantes, no necesariamente de una nueva cepa. Cuando uno lee los reportes médicos o aún de noticias, siempre se habla de una variante, y las variantes son múltiples, literalmente. Las variantes se han estado produciendo desde enero, desde que el virus se describió,
pero esas variantes pueden ser menores o mayores. Y las que estamos viendo ahora son variantes donde ha habido mayor cambio genético del virus mismo. Pero lo que no ha cambiado, y ahí es donde está la clave de la vacuna, lo que no ha cambiado es la estructura de la proteína S contra la cual nosotros producimos anticuerpos. Por mucho que el virus cambie o mute, si la vacuna, el antígeno S o la proteína S que está en la superficie del virus no cambia, con toda probabilidad las vacunas seguirán siendo efectivas, aun si el virus se ha hecho virulento a través de otros mecanismos. Yo creo que esa es la clave. Y por eso todavía no se ha hablado de una nueva cepa, porque el cambio genético que el virus ha experimentado no es lo suficiente como para catalogarlo como una cepa completamente diferente. Vamos a hablar en el próximo bloque sobre los tratamientos. Definitivamente cada día surgen nuevos medicamentos, otros se van descartando. Ahora se habla de la colchicina, por estudios que se han hecho que demuestran ser efectiva. Tenemos aquí en República Dominicana la ivermectina, que cada vez se menciona más, se habla más de ella en el mundo entero, haciendo más estudios, y usted también ha hablado muchas veces de ella. Y vamos a hablar de algo importante, la vacuna para algunas personas que se supone que hasta ahora no pueden recibirla. ¿Qué va a pasar con esas personas? Cuando regresemos después de la pausa.